Vamos a ir al libro o la epístola del apóstol Santiago en el primer capítulo, versículos 14 al 15. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. Amén. Santiago, en el primer capítulo, versículos, vamos a empezar del 13 al 14 esta ocasión. Amén. 13 y 14. Dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda fluir de una manera suave, en la cual podamos nosotros entender cuál es el propósito por el cual hemos venido en esta noche. Pedimos, Señor, una doble porción de tu espíritu, que tu espíritu pueda venir y tome posesión de lo que es tuyo. Gracias te damos, Señor, por este día. Lo pedimos, te damos toda la honra y toda la gloria. En el sentándose puede decir, gracias, Cristo. Amén. En esta noche, más que una predicación, va a ser un estudio acerca de la integridad. Y la palabra integridad significa ser un hombre con honestidad y aparte debe de tener una adhesión a un patrón de buen trabajo. Una persona íntegra tiene armonía en su actuar. Actúa de la misma forma en privado como en público. Asimismo, sigue los mandamientos a la ley de Dios, manteniéndose en la pureza de su corazón. Por eso, lo que leímos ahorita, el apóstol Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar o no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando una persona es íntegra o íntegro, la podemos definir de la siguiente manera. Íntegro significa algo que está completo, que no le falta absolutamente nada o que tiene todas sus partes. Esta persona o este niño está íntegro. No le falta un dedo, no le falta un ojo, no le falta un pie, no le falta una mano. Por eso la palabra integridad nos habla y nos dice que nosotros debemos ser personas íntegras. La Real Academia Española define la integridad como la total o amplia gama de aptitudes poseídas por una persona y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. Hay dos cosas que debemos de entender: la integridad y el carácter van tomados de la mano. Cada persona cuenta con características muy similares o muy parecidas, tales como personas que son leales a sus patrones, que son leales a la iglesia, que son leales a su país, que son leales a X o son personas, exacto, a los amigos, o son personas que cumplen con su palabra. Hoy en nuestra sociedad ya no existe los tratos con una apretón de manos o con la palabra. La palabra ya no tiene significado, ya no tiene
validez, ya no tiene peso. Entonces, estas dos cosas, estas dos palabras, integridad y carácter, poseen control emocional porque practican la honradez y la honestidad. Poseen disciplina personal, mantienen una actitud coherente y se respetan a sí mismos y por ende respetan a los demás. Una persona con integridad no tiene nada que temer, ya que no tiene nada de qué ocultar. Una persona con integridad va a hacer lo correcto. De esta forma, nunca se sentirá culpable de nada, porque es una persona íntegra. La integridad personal es un valor fundamental que consiste en hacer siempre lo correcto, acorde con nuestros más altos valores éticos y también nuestros valores morales. Es la virtud de una persona de actuar según el dictamen de su conciencia para hacer lo bueno, lo justo y lo que agrada siempre a Dios. La integridad no es tanto un valor, sino es el valor que garantiza todos y a todos y cada uno de nuestra sociedad. La integridad y la honestidad son dos palabras que van agarradas de la mano. Y hay otra palabra que se llama confiabilidad. Y luego si le agregamos transparencia, el hombre debe ser transparente. Nunca debe ser, la Biblia menciona que el hombre que no es íntegro es un hombre de doble ánimo. Y doble ánimo quiere decir que es inconstante en todo lo que hace. La transparencia forman parte de nuestra vida para ser gente exitosa en Cristo Jesús. Esos son con los valores que deben de garantizar el respeto y la honra propia de los demás. Por ejemplo, en la vida, nuestra vida diaria, en los negocios, en el empleo, siempre existirá la tentación de evadir los deberes y aprovecharse de la situación cuando la gente no es íntegra. Sin embargo, la gente que es íntegra piensa siempre a largo plazo. Piensa en conservar su reputación y su carácter como un hombre que profesa ser cristiano. Las grandes empresas y las compañías exitosas reconocen que una buena reputación y una buena confianza depende no únicamente de hacer lo correcto, sino que se requiere tener una personalidad íntegra delante de Dios y sobre todo de los hombres. Porque todos dependemos de la gente como nuestro mayor activo. Usted y yo dependemos de alguien. Un servidor depende de la gente. Hoy hago un trabajo y la gente confía en mí y yo no puedo defraudarlos. Para poder seguir confiando en la persona, debemos de ser personas serias y con integridad y sobre todo con temor de Dios. No son únicamente las palabras las que pueden hacer el cambio en la gente, sino los hechos. Nuestros hechos van a hablar más que las miles de palabras que pudiéramos producir. Por eso la Biblia es tan explícita cuando dice que el árbol por sus frutos es conocido. Hay un adagio mexicano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas y te vas a aprender a aullar como los lobos. Los hechos hablan más que 1000 palabras y nuestra manera de conducirnos nos darán la pauta a que la gente siga confiando en nosotros.
La confianza, hermanos, se gana. La confianza no se hereda. No es algo que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío me heredó. No, Señor. La confianza se gana. Cuando se pierde la confianza, fíjese, cuando el hombre, el ser humano pierde la confianza en alguien, es como cuando en la cuenta bancaria no tenemos ni un solo centavo. El cheque que estamos dando no va a tener ningún valor. Para que ese cheque se haga efectivo, tiene que haber dinero en el banco. La confianza, hermanos, se gana. Y se obtiene, y cuando la gente pierde la confianza, cómo es difícil volver a obtener esa confianza. Porque la gente ya no va a confiar en uno. Porque uno ha defraudado la confianza que la gente depositó en uno. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros tengamos integridad. La integridad es un tema que deberíamos de discutir con más frecuencia en la iglesia, porque es un valor importante para el creyente. La falta de enseñanza bíblica acerca de esta virtud ha sido la causa de grandes caídas de líderes que hay en el pueblo de Dios. Sabemos que si ignoramos el consejo de Dios en alguna área de nuestras vidas, sufriremos las consecuencias de nuestra ignorancia. Cuando no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, nos convertimos en personas ignorantes y hablamos tonterías en vez de hablar verdades. El concepto de integridad se deriva del término de origen latino integritas y hace hincapié en la particularidad de ser íntegro y a la condición pura de las vírgenes. Algo íntegro posee todas sus partes intactas, o dicho de una persona, hace referencia a un individuo correcto, educado, atento, probo e intachable. Alguien que no te puede señalar. Alguien que quizás te señala, pero no tiene pruebas. Hay tantas cosas en la vida, hermanos, que nos señalan, pero no tienen pruebas indubitables en las cuales te puedan decir, sí es cierto, mira, aquí tengo esto, aquí está. Esta persona es así, 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 aquí tengo las pruebas. Desde el punto de vista espiritual, somos íntegros solo si andamos en obediencia y en rectitud delante de Dios. Hay mucha gente que mide la madurez espiritual de un creyente por la cantidad de dones espirituales que posee o por cuán ungido se vea el individuo. Pero muchos de estos ungidos hacen grandes obras para Dios y a la misma vez avergüenzan el evangelio con su manera de vivir. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mucha gente mide la madurez espiritual de un creyente por la cantidad de dones espirituales que posee o por cuán ungido puede aparentar el individuo, pero muchos de estos ungidos hacen grandes obras para Dios y a la misma vez ellos mismos están avergonzando el evangelio o la palabra de Dios. Hay mucha gente que han venido aquí a este lugar. Traen dones tremendos de sanidad, pero su integridad como hombres los hace a un lado, porque vivir en Cristo, hermanos, tenemos que vivir con un corazón recto y con un espíritu limpio.
La integridad de David, Primera de Reyes 9:4 dice: y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. En esta porción que acabamos de leer, encontramos cómo Jehová le habló al rey Salomón durante el comienzo de su reinado. El Señor le indicó cómo debía comportarse si deseaba tener éxito en su vocación y en un reino firme en Israel. Dios tomó la vida de su padre como el modelo que él debía seguir en de sus decisiones y resaltó la integridad de su corazón. Aunque todos sabemos que David no fue un hombre perfecto. David tuvo grandes fracasos en su vida. Es como si su siervo nunca había caído ni cometido estos pecados. Cuando Dios perdona a sus hijos, Él no les recuerda sus derrotas. David, hermanos, era íntegro de corazón porque pudo pedir perdón por sus pecados y nunca abandonó la fe en el Señor, yéndose detrás de la idolatría. La vida de David, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Podemos darnos cuenta, cuando cayó, dice que sus huesos se envejecieron. Muchos de nosotros pensamos que podemos engañar a los hermanos, quizás sí, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Cómo sabemos que David andaba en la integridad de su corazón? Creo que David fue un adorador perfecto. Creo que el amor sincero que mostraba en su adoración era la evidencia de su integridad. En algunos de los salmos él expresaba su anhelo por más de la presencia de Dios, porque David era un hombre que vivía enamorado de la gloria de Dios. Qué tremendo es cuando nosotros realmente nos metemos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando desesperadamente que le adoremos en espíritu y en verdad. No es con la música, ni con el canto, ni con el piano, con la guitarra. Con nuestros hechos, con nuestra conducta, estamos sirviendo y adorando al Dios Todopoderoso. Otro varón a quien Dios reconoció como justo e íntegro fue el patriarca Job. La Biblia dice que este hombre era perfecto, recto, reverente a Dios y que odiaba el mal. Pero un día Satanás se presentó ante Jehová después de haber rondado la tierra y Jehová le preguntó que qué pensaba del testimonio de su siervo Job. La respuesta de Satanás fue pues acusar a Job, porque acuérdese que Satanás es el acusador. Aunque usted no lo crea, el diablo, la serpiente, Satanás, Lucifer, todos los días está con el Señor. ¿Ya viste a mi siervo? ¿Ya viste al hermano fulano? ¿Ya viste cómo anda? ¿Ya viste qué es lo que está haciendo? Él nos está acusando. La respuesta de Satanás fue acusar a Job de ser creyente por los beneficios que había recibido de parte de Dios. Si el Señor le quitase todas sus posesiones, decía él, de seguro que iba a maldecir al Señor. Dios le permitió a Satanás destruir todos los bienes de Job e incluso matar a sus hijos porque se acabó su familia. Pero el adversario quedó avergonzado y humillado porque Job pudo mantenerse fiel al Señor. Tú y yo, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que mantener nuestra fe confiando en aquel que es más poderoso que el que está en el mundo. En Job 2:3 dijo, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
aunque Satanás destruyó todo lo que Job poseía, él pudo permanecer fiel en medio del dolor, en medio de la pérdida. Él supo apreciar más su relación con Dios que las bendiciones temporales de esta vida. El diablo pues fracasó en su apuesta contra el carácter de Job, pero la verdad es que hay quienes sirven al Señor solo si todo les sale bien. Cuando nosotros permanecemos fieles, siempre y cuando no nos vaya mal, nos preguntamos a veces qué precio tiene nuestra fidelidad y nuestra rectitud. ¿Cómo podremos reaccionar en los momentos más difíciles de nuestra vida? Porque todos en un momento u otro hemos tenido momentos de flaqueza, momentos de dolor, momentos de angustia. Necesitamos la fuerza para poder seguir amando al Señor en tales circunstancias. Es necesario que cada uno de nosotros confiemos en la bondad de Dios y su amor hacia nosotros. Estoy seguro que mientras Job lloraba por la muerte de sus hijos, el enemigo atacó su mente con mentiras acerca de la bondad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado del poder de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a un punto donde decimos, ¿y será cierto que el Señor va a contestar? ¿Será cierto que el Señor me va a ayudar? ¿Será cierto que el Señor me va a restaurar? ¿Será cierto que el Señor es poderoso para quitarme este dolor que siento dentro de mí? Pues el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor lo que dice lo cumple. Pero Job, a pesar de toda su condición, él no podía entender por qué todo este mal había llegado a él. Job fue un hombre capaz de poder perseverar en la fe. Después de haber fallado en su ataque contra el siervo de Dios, Satanás subió al cielo y esta vez se presentó ante el Señor con una teoría que explicaba la razón de su derrota. Job perdió toda su riqueza material e incluso sus 10 hijos, pero aún tenía la salud, afirmó Satanás. Así que Satanás nuevamente viene y le dice al Señor, dame permiso para atacar a Job con la tortura en su cuerpo y que pueda obtener un dolor terrible. En Job 2:9 encontramos que hasta la mujer de Job le dice, ¿aún retienes tu integridad? O sea que en ocasiones, hermanos, nuestra integridad se ve atacada por el enemigo y Job la mantuvo porque su misma familia, su misma esposa, a veces parece increíble que nuestras propias familias, nuestros propios hijos nos atacan y nos dicen, ¿y tú quién eres? Ajá. Entonces, esta mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Porque van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de pruebas para los hijos de Dios. A veces las personas que amamos pueden convertirse en la boca de nuestro peor enemigo para poder cuestionar o ridiculizar nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros hemos sido probados? La integridad, hermanos, es algo tremendo. Y la integridad del cristiano se tiene que poner a prueba. Y cuando hayamos pasado por esa prueba, vamos a ser mejores cristianos.
Hay tiempos de pruebas difíciles para los hijos de Dios. A veces las personas que amamos pueden convertirse en la boca del enemigo para cuestionar nuestra fe. Sin embargo, aún así, nuestros amigos y familiares, ellos nunca podrán entender que Dios permite atravesar estas situaciones en nuestra vida y debemos nosotros seguir el ejemplo de Job y mantener nuestra integridad fiel ante Él. La Biblia nos dice que después de Job de haberlo perdido todo, excepto su vida, sus amigos vinieron a visitarlo y consolarlo, pero después de haber expresado su pésame y luto por su situación, estos hombres se volvieron unas personas como si fueran fiscales. Vinieron también a acusarlo. Lo acusaban de haber cometido algún pecado oculto. En la lógica humana, estos tres hombres pensaban que no era posible que a Job le vinieran todos estos males si él hubiese andado en integridad y en obediencia delante de Dios. Sus continuas acusaciones llevaron a Job a defender su testimonio con una intensidad hasta el fin. Por eso en Job 27:5, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Job se mantuvo íntegro. Aquí Job nos habla y nos dice, no confesaré o estaré de acuerdo con su dicho de que no soy recto. Creo que es importante para cada uno de nosotros el estar seguros que tenemos nuestra integridad y nuestra rectitud delante de Dios y de los hombres. Esta seguridad nos mantendrá firmes en el camino del Evangelio de la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es mantener nuestra integridad? Los íntegros, la gente íntegra, aquel que es íntegro habitará en su santuario. El Salmo 15:1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Los íntegros de corazón, los que andan no conforme a los deseos de la carne, sino aquellos que andan conforme a la obediencia de Dios. El Salmo 15, hermanos, es la clave para los adoradores que desean entrar y permanecer en la presencia de Dios. Este capítulo revela los requisitos de Dios para aquellos que desean morar en su tabernáculo. En su tabernáculo. Cuando la Biblia habla del tabernáculo, se refiere al santuario celestial donde está el trono de Dios. Por lo tanto, si queremos tener cada uno de nosotros comunión con Dios, es importante saber cuáles son las características necesarias para poder vivir dentro de la presencia de Dios. Para poder vivir en la presencia de Dios se requiere que debemos de andar en integridad. Para estar en la presencia de Dios tenemos que hacer justicia. Para estar en la presencia de Dios tenemos que hablar verdad en nuestro corazón. Para estar en la presencia de Dios no debemos de andar calumniando o hablando con nuestra lengua. No debemos de hacer mal al prójimo. Una persona que quiere estar en la presencia de Dios no admite reproche contra su vecino. Tampoco a sus ojos él es vil o menospreciado. Honra a los que temen a Jehová. El que quiere estar en la presencia de Dios no puede jurar en daño suyo. Su dinero nunca lo dio a la usura. El que quiere estar en la presencia de Dios contra el inocente nunca admitió el cohecho. El Salmo termina diciendo que el que hace estas cosas nunca resbalará jamás. La persona íntegra, el creyente íntegro puede estar confiando
en que el Señor lo guardará sin caída por su gracia y su misericordia. Estamos viendo esta lista que parece imposible cumplir, pero estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde ya no existe el amor, en tiempos donde ya no existe el antiguo pacto. Hoy podemos caminar de acuerdo con la voluntad de Dios si dependemos de su gracia y del poder de su Espíritu Santo. Tenemos que caminar en justicia, tenemos que caminar en integridad, porque nuestra vida, hermanos, tiene que acrisolarse. El metal, para que pueda ser puro, tiene que pasar por el fuego. Y el cristiano a veces no queremos pasar por el fuego. Queremos que nos toque así nomás muy por encimita, pero cuando realmente pasamos por ello, hermanos, cómo duele. Pero las bendiciones después vienen a darnos fortaleza. El Salmo 101:2, entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Por eso, hermanos, el salmista nos enseña que la integridad no debe ser medida por nuestro comportamiento delante de los demás, sino que en lo oculto, en lo secreto, dentro de nuestro corazón, en la privacidad de nuestro hogar, es donde realmente vamos a mostrar quiénes realmente somos. La pregunta sería, ¿cómo nos comportamos cuando realmente nadie nos ve? Si nos damos cuenta de que en nuestra privacidad estamos desobedeciendo a la palabra de Dios, y a veces anidamos en nuestra mente pensamientos perversos y también en nuestro corazón, es cuando debemos nosotros arrepentirnos y orar por liberación. Es esencial velar por la salud de este hombre interior. ¿Cuántos saben que tenemos un hombre interior? Mientras lo externo, el hombre externo se está debilitando, se está envejeciendo, el interno se tiene que ir renovando. Nunca podremos ser cristianos íntegros si nuestra vida no hemos aprendido a amar a Dios. El amar a Dios demanda una entrega total. Por eso la gente hoy en día, hermanos, anda de un lugar a otro buscando que le hagan cosquillas en la oreja, porque ellos quieren oír lo que les conviene nada más. Ellos no quieren vivir una vida íntegra. Es importante que el hombre interior se vaya renovando. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor, Él es el patrón. No podemos compararnos con el hermano X, con el hermano Z. Vamos a medirnos con el Señor de señores. Amén. El Salmo 84 nos habla también de integridad. 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Wow. Dios va a ser nuestro escudo si andamos en integridad.
Por eso nosotros debemos siempre buscar ser personas íntegras, completas, no a medias. Amén. Proverbios 19. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y luego hay otra escritura ahí en el mismo libro de Proverbios, Proverbios 19, 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. ¿Se lo leo otra vez? Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Wow, está fuerte ese. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Luego vamos a ir a Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Cada uno de nosotros debemos de caminar en integridad con el Señor. Le voy a poner un ejemplo. Cuando la gente pierde la confianza en uno, es muy difícil restaurar la confianza. Y para poder recobrar esa confianza perdida, uno tiene que recurrir a una persona que es justa e íntegra. Y la persona que es justa e íntegra es nuestro Dios. Y Dios va a dar testimonio de nosotros. La gente, el mundo, hermanos, cuando alguien comete una falta, él no quiere escuchar, pues es que la regué por esto y por esto. No, no, no. Ellos lo único que quieren saber, fallaste, cometiste pecado, es todo. Que por qué no quiere explicaciones de nada. Y para poder obtener esa integridad nuevamente, se requiere de buscar a Dios y que Dios dé testimonio de nosotros. Es como si a mí me ponen una silla para sentarme, me siento en la silla y esa silla se quiebra. Y allá va a dar el pastor al suelo, se fractura una mano, se pega en la cabeza. Al día siguiente, ya recuperado, vuelvo otra vez a mi rutina. Me vuelven a traer esa misma silla. ¿Usted cree que yo voy a tener confianza en esa silla? Para nada. Me va a tomar tiempo. Primero voy a, como decimos los pochos, voy a testear. A ver si me aguanta. Pero no me voy a sentar. Porque se ha perdido la confianza en ese elemento. Y muchos de nosotros hemos perdido la confianza de nuestros líderes. Porque no hemos visto integridad en su vida. Yo no tengo que hablar mucho de mí. Quizás
yo sea la persona más criticada, más señalada. Y les digo, so what? El que da testimonio de mí es mi Dios. Yo no tengo que decir nada bueno de mí. Yo no tengo nada bueno por principio de cuentas. Yo soy igual que ustedes. Pero necesito el poder de Dios que venga y que me enseñe a hacer las cosas correctas. Mucha gente que no es íntegra. Mucha gente que piensa. Miren, no estoy enojado. Estoy hablando tranquilo, pausado. Porque a veces nos damos cuenta que dentro de la iglesia tiene que haber integridad, seriedad, voluntad. Una de las cosas que vamos a estar pugnando es porque seamos cristianos íntegros, que no seamos cristianos de doble ánimo, que hoy soy así y que mañana no soy así, y que ahora digo una cosa y que mañana me retracto. Por eso las iglesias que triunfan es porque tienen líderes que son íntegros. Cuando un líder te dice, hermanos, vamos a cooperar para poner una refrigeración aquí en este templo y la gente viene y lo da, ¿sabe por qué? Porque saben que el líder tiene palabra. Pero cuando ha habido congregaciones donde sacan y sacan dinero, y cuando se llega el momento de hacer efectivo, se desapareció el dinero. Entonces, son gente que no tienen integridad. Podrán hacer muchas cosas, maravillas. Yo le digo a mi esposa que hace muchos años aquí llegó un tremendo con don de sanidad, y sí, Dios lo usaba tremendamente. Pero lo que nunca me gustó, porque él no quería que nosotros recogiéramos ofrenda, sino él recogía la ofrenda. Y era un merolico, era una persona que si usted es de esos coditos duros, le sacaban buenos para sacar. Por eso él decía, ustedes no se preocupen, yo me... Lo más absurdo era que ya cuando sacaba lo que tenía que sacar, empezaba, tráigame agua, de botella. Estaba un grupo, estaba este lugar lleno, y empezaba a tirar agua. Y los demás se caían. Y había gente que lo seguía. Porque a veces, hermanos, somos expertos en la mentira, en el engaño, en la astucia. Somos profesionales de la mentira. Por eso, mantener nuestra reputación no es fácil. Todo el mundo nos señala, todo el mundo nos critica. Mucha gente lo estamos viendo.
vivos, parados. No soy monedita de Dios para caerle bien a todos. El hombre íntegro, Dios da testimonio. Y yo creo que aquí en esta iglesia Dios ha dado testimonio de mí. Si no, el Señor ya me hubiera sacado. Pero lo más importante, que aquí estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. A un Dios que promete ser fiel, el cual Él cumple su promesa. Hay mucha gente que piensa que el Señor se va a tardar. No, el Señor no se tarda, porque un día para Él son como 1000 años y 1000 años es como un día. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿No hemos oído lo que algunos profetas han dicho? Que esta iglesia va a tener un cambio, que esta iglesia va a crecer, que esta iglesia va a ser de bendición para otros, que esta iglesia necesita tener un poder de lo alto, hermanos, que cuando usted entre por esas puertas, usted sienta la presencia de Dios en su vida. Yo les platico que Dios va a estar removiendo aquello que al Señor no le agrada y va a traer bendición a nuestra vida. Amén, hermano. Amén. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que caminar en integridad. Yo, como su pastor, debo de caminar en integridad, en justicia, en amor, en rectitud, en santidad. La palabra del Señor nos dice claramente que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Entonces, es tiempo, hermanos, de volver a las sendas antiguas y poder caminar en esa integridad que significa ser un hombre honesto y una persona que tiene armonía en su actuar. No seamos cambiantes. Que hoy digo, ay hermano, hoy voy a hacer esto y esto y todo, y a los 30 segundos ya se le olvidó. Por eso la palabra de Dios dice que nuestro hablar sea sí o no. A veces hablamos tanto, hermanos, que le fallamos al Señor. Y yo les pido en el amor del Señor que podamos nosotros ser gente, hermanos íntegros y que nos amemos. Hay algo que necesitamos hacer: la unidad. Vamos a pugnar para que esta iglesia todos tengamos la misma mente, vayamos caminando en el mismo sentir, en la misma nota. Imagínense que el hermano Rey cantara en tono de re, yo cantara en tono de si, el hermano Saúl en tono de la. No, hermano, sería algo desastroso. Y a veces parece que estamos caminando así, unos jalan para un lado, para otro lado. No, Señor. Vamos a caminar en integridad con Dios. Vamos a hablar todos una misma cosa. Su palabra dice una fe, un Señor y un bautismo. Y nosotros debemos de hacer lo mismo.
caminar en integridad con el Señor. Amén. Buscarnos. Que el hermano Pilo está afligido, que está atormentado. Todos nos unimos, hermano, aquí estamos, en el nombre del Señor. Lo apoyamos. Que mi hermano Saúl está pasando por, aquí estamos, en el nombre del Señor. Imagínense cómo se siente uno, fortalecido. Cuando cae uno en el hospital, hermanos, lo que quiere uno es que vayan y lo visiten. ¿Ah? Yo estaba en el hospital. Pues ahí nomás veo las máquinas, todo pip, pip, pip. Ay, Señor, manda un ángel de perdida que venga y me cante, ¿no? ¿Mm? Y cuando llega alguien, hermanos, wow, qué bendición, qué bendición. Y peor si tiene uno hambre y que le llevan algo de comer, no, hombre, fíjese, la comida en el hospital no sirve, está fea. Así debemos de ser nosotros. Amén. ¿Está de acuerdo? En el nombre del Señor. Bien, puestos de pie, hermanos. Vamos a orar por la iglesia, por los hermanos. Me habló el hermano Meni que no sentía bien. Vamos a orar para que el Señor lo bendiga, lo sane. Nos faltaron muchos hermanos hoy, pero vamos a seguir orando, pidiéndole al Señor que el Señor nos bendiga. José Sánchez. Okay. José Sánchez, no se me olvida. Ok. ¿Alguien más necesita alguna petición especial? Juan Miranda. Amén. En nombre del Señor, claro que sí. La oración tiene poder. Amén, hermano. En nombre del Señor. Hablando de análisis, hoy fui con el especialista de los riñones. Me dice, los números subieron, están muy bien, no te toca ver, no tienes que venir hasta en 6 meses. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos confiando en Él. Amén. ¿Quién más? Vamos a la hija de nuestra. Amén.
pues no soy yo, es el Señor el que hace las cosas en nuestra vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz, penetrante, entra, hace su trabajo, redarguye, cambia, transforma, corta, hace cosas maravillosas. Y vamos a estar orando y vamos a pedirle al Señor que la bendiga, que sea usted una mujer íntegra. El pasado es pasado, pero ahora el Señor le ha dado una nueva oportunidad. Cuando vino aquella mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido. Y el Señor le dijo: yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Y por eso el Señor en esta hora la va a hacer libre de todo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Casi Amasi. Tú eres maravilloso, Jesús, aleluya. Tú has cambiado, Señor, nuestra vida, nuestra condición, y ahora, Señor, te pido que tú hagas el cambio necesario. Señor, restaura su vida, Señor, en esta hora. Queremos, Señor, que tú seas el que des testimonio. Yo no puedo dar testimonio de mí, tú eres el que da testimonio de mí, Señor. Hay un cambio, Señor, hay un cambio que viene, Señor. Bendice su vida, Señor. Ayúdala, Señor, a confiar en ti, Señor. Gracias, Cristo. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres sublime, Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres el que hace las cosas posibles de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Un cambio genuino, un cambio radical, Señor. En el nombre de Cristo, trae paz, trae seguridad. Bendice, Señor, su vida. Bendice, Señor, el que ha de ser su compañero. Bendice, Señor, su ministerio en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Hay muchas cosas que vienen en contra de nosotros, pero mayor es el que estás con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Gracias, Cristo, porque has venido y has traído, Señor, bendición. En el nombre de Cristo, aleluya. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, aleluya. Tú eres maravilloso, Cristo. En tu nombre, en el nombre de Cristo, declaramos libertad. Declaramos sanidad. Declaramos, Señor, que ninguna arma forjada pueda venir en contra de ella, Señor. En tu nombre, Cristo, en tu nombre, aleluya. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias te damos, Señor, en tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. También estamos orando por José Sánchez. Que lo bendiga, Señor, que obres en su vida. Bendice al hijo de nuestra hermana, Señor, que necesita tener un encuentro personal contigo. Bendice, Señor, a mi hermano Rey, bendice a su esposa. Que esos estudios sean totalmente negativos y que para ti, Señor, sea toda la honra y toda la gloria. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos que están dentro, los que están fuera, aquellos que van a salir en camino, Señor. Bendice a nuestro hermano Meni Dávila, Señor. Ayúdalo, prospéralo, sánalo en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, que tú obres maravillosamente en nuestra vida. Habla, Señor, habla a tu iglesia. Necesitamos una transformación completa, necesitamos una metamorfosis, Señor. No podemos quedarnos en el mismo lugar, necesitamos un cambio. Hay poder en tu sangre preciosa. Derrama de tu espíritu, Señor. Que venga ese espíritu maravilloso, esa glosolalia, que haga, Señor, en nosotros la transformación, el cambio necesario. Gracias, Cristo. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes. Bendice a mi hermana María, Señor.
sigues tocando, sigue, Señor, sanando, sigue manifestando tu poder en ella. En el nombre glorioso de Jesús declaramos sanidad sobre su cuerpo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Maestro. Gracias, Padre, porque tu poder se perfecciona en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gracias. Demos un aplauso a la gloria del Señor. Amén, amén. God is good. Amén. Traiga su ofrenda, hermano. Ya vamos a ser despedidos. Voy a pedirle a nuestro hermano Pilo que nos despida en esta hora. Amén. Dios es bueno. Y luego hay comida para todos en la cocina, así que hay que prepararnos para cenar. En el nombre del Señor. Nuestro hermano Pilo. Gracias, Padre, por esta palabra, Padre. Gracias por permitirnos, Padre, nuevamente estar, ser y experimentar, Padre, tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, como se ha vertido aquí todo el tiempo, Padre. Queremos servirte, queremos ser parte de tu cuerpo, Padre. Es lo que se necesita aquí en la congregación, Padre. Te damos las gracias por habernos traído, Padre, por habernos llevado a este punto, Padre. Te damos las gracias por esta palabra hermosa, Padre. Gracias, Padre, y a nuestros hermanos que no están aquí, a nuestro hermano Mike, tal vez no pudo venir, pero está preparando sus preparativos. Acompáñalo, Padre, merece estas vacaciones. Gracias, Padre. Despídenos, Padre. Acompáñanos en cada momento. Amén, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Quedan despedidos y pasen ahí al comedor. Ahí hay comida para todos. Nos vemos el próximo domingo. Prepárese porque el Señor va a seguir haciendo.